Desde finales del siglo XVIII, una serie de cambios sucedieron en la sociedad, consolidando una de las fuerzas más poderosas e importantes para el desarrollo de la humanidad, la ciencia. Esta se convirtió en la fuente de conocimiento más importante y pretendió que podría explicarlo todo. Pero, ¿podría explicar a la sociedad? En el presente video analizaremos la teoría del positivismo ideológico de Hans Kelsen, partiendo del origen histórico de dicha teoría, vida y obra del representante. También tomaremos en cuenta las características principales y diferencias con otras teorías, para finalmente culminar con una apreciación crítica sobre el tema. Antes de interiorizarnos respecto a la esencia misma del positivismo jurídico, es importante analizar qué es el positivismo. A partir del siglo XVI, cuando empezó la modernidad, apareció una serie de intelectuales que hicieron las cosas de una manera diferente. Esto fue lo que se conoce como el método científico, que se basa principalmente en la observación empírica para adquirir conocimientos. Esta revolución científica dio lugar a grandes logros en el ámbito del conocimiento, pero también en todos los niveles sociales y culturales. A raíz de este éxito de la ciencia, va a surgir una serie de autores, cuyo máximo representante es Auguste Comte. El positivismo, a grandes rasgos, será toda teoría que diga que la ciencia es lo único que vale. Pues bien, en los años 20 del siglo pasado surgió un movimiento de intelectuales que se llamó Círculo de Viena. Eran un grupo de filósofos, pero también habían científicos, matemáticos que se reunían en Viena y así fueron creando sus teorías. El máximo representante fue Rudolf Carnap. Entonces, ¿qué se va a rechazar en el Círculo de Viena? Pseudociencias que no tienen verificación experimental, y en estas circunstancias hubieron muchas disciplinas, por ejemplo, la psicología, la sociología o la economía, que son lo que tradicionalmente se han llamado ciencias sociales. Entonces, vamos a tener en el siglo XIX a un montón de intelectuales de diversas especialidades intentando que su especialidad se haga científica. En fin, todos intentarán ser ciencia como la física. En el Círculo de Viena, la física es el modelo científico por excelencia. Entonces, si algo quiere ser ciencia, tiene que parecerse lo más posible a la física. Pero, ¿qué pasa con las humanidades? Ahí está el gran debate. ¿Qué pasa con la historia, con la literatura que está examinando un poema? Pues bien, para los positivistas no está haciendo nada. ¿Qué pasa con ellos entonces? El gran debate aún sigue actualmente. En este ámbito de debate es que va a vivir Hans Kelsen. Hans Kelsen, representante del positivismo ideológico. Nació el 11 de octubre de 1881 en Praga, República Checa, pero en esos tiempos Praga era de dominio del Imperio Austrohúngaro, así que se le consideró un autor austríaco. Fue judío. Esto marcó su vida y en numerosas ocasiones su blanco de ofensas, debido a que en ese entonces existía un gran antisemitismo por parte de la población europea. Su formación fue en la Universidad de Viena, y aunque luego tuvo que emigrar por el ascenso de los alemanes, su cultura principalmente es austríaca, no germánica. Su principal obra es la teoría pura del derecho, en la cual postuló el derecho como una ciencia, independiente de cualquier influencia moral o de las ciencias sociales. Afirmaba que la norma era el centro del sistema jurídico. Muere el 19 de abril de 1973 a los 91 años. Kelsen evidentemente vivió bajo la influencia del Círculo de Viena. Entonces, ¿qué es lo que dice Kelsen? Pues vamos a ver. Kelsen va a hacer lo mismo que el Círculo de Viena, pero para el derecho. Kelsen va a decir, el derecho tiene que ser una ciencia, el derecho tiene que centrarse en el estudio del derecho positivo, es decir, del derecho vigente. Y lo que hay que hacer es purgarlas, desintoxicarlas, limpiarlas de todos los elementos que le están contaminando. Por eso su obra se llamó Teoría pura del derecho. La pirámide de Kelsen. Kelsen dice que las leyes forman un sistema, es decir, unas leyes están subordinadas a otras, y la validez de una ley no está en su contenido, es decir, no está en que si lo que dice la ley es bueno o malo, sino en estar subordinadas a una ley superior. Vamos a ver un ejemplo. En un sistema legal tenemos esta norma. Matar judíos no estará sancionado por la ley. Esto lo podemos analizar desde dos perspectivas, observando su contenido o su forma. Si estudiamos el contenido, lo haremos en relación al derecho natural.
que dice que una norma es correcta o incorrecta en función a que se adecue al derecho natural. Entonces, si analizamos el significado de esta ley, te horrorizas de que matar judíos es algo terrible. Por lo tanto, el justnaturalismo señalará que esta norma es mala. Está bien, pero para Kenzel no es así. Kenzel dice, no me interesa eso. Al positivismo jurídico no le interesa el contenido de la norma, solo le interesa la forma. ¿Y qué es la forma? Se refiere a que la norma tiene que estar subordinada a una regla de rango superior. Por ejemplo, vamos a suponer que en nuestro sistema existe una norma de rango superior, la cual señala los judíos son una amenaza para el Estado, y en cuanto a tal, se le aplicará el castigo que se le considere adecuado. Bien, si observamos las dos, pues la primera sí se deduce de la segunda. El castigo considerado será adecuado, ya que se estaría amenazando al Estado. Sin embargo, si por encima de estas dos tenemos otra de rango superior que señala asesinar a cualquier ser humano será sancionado gravemente, pues aquí sí hay un problema. Aquí de repente, tanto los dos presupuestos anteriores no se ajustan a la ley de rango superior. Por lo tanto, se dice que no serían formalmente adecuados, serían malas. Pero no serán malas por el hecho de que no sean las adecuadas, sino por el hecho de que no están subordinadas a una norma de rango superior. Bien, y además, si seguimos subiendo, existe una norma más alta, en lo alto, en la cúspide de estas leyes. La vida humana es algo sagrado y que nos ha otorgado Dios. Pero aquí estamos hablando de Dios, entonces esta será nuestra norma hipotética, una norma hipotética fundamental, en la que nos basaremos en nuestro código de leyes. Pero lo importante es que esta norma está fuera del derecho, es algo metajurídico. Entonces, un jurista positivista se basará en normas del derecho positivo, que son las tres primeras leyes mencionadas. Si luego hay un principio extrajurídico que habla de Dios o de lo que sea, pues bien, a un positivista ideológico no le interesará. El presupuesto planteado por Hans Kenzel generó polémica y lo juzgaron en su momento. Se señaló que bajo el positivismo de Kenzel se podrían legitimar cosas terribles. En relación con otras teorías, podemos precisar que para el derecho natural el hombre no puede dictar normas que vulneren la ley divina, pues si lo hacen, estas normas positivas no podrán ni deberán ser cumplidas. Por otro lado, el positivismo metodológico señala que en determinados casos los jueces estarán moralmente obligados a desconocer ciertas normas jurídicas cuando ellas sean demasiado injustas como para ser obedecidas. El positivismo ideológico señala el derecho vigente tiene siempre fuerza vinculante y ha de ser siempre obedecida. Por lo tanto, todo derecho se presume justo en la medida que haya sido promulgada por el legislador. Para una mejor comprensión, nos basaremos en el ejemplo del libro de Nino, Introducción al análisis del derecho, donde hace una explicación respecto a un caso simulado en lo que hubiera sido un juicio simulado a los jerarcas nazis, desde el punto de vista de tres jueces distintos. Es así que el juez Sempronio, juez justnaturalista, se hubiera atenido al derecho natural, al derecho a la vida, a la integridad física y la libertad, y diría que las normas dictadas por los hombres solo son derecho si no contradicen al derecho natural. Por lo tanto, hubiera condenado a los jerarcas. El juez Ticio, positivista metodológico, va a hablar sobre el valor moral como punto de partida del derecho. En determinados casos, los jueces están moralmente obligados a desconocer ciertas normas jurídicas, por lo tanto, también hubiera condenado a los jerarcas. Por otro lado, el juez Cayo, positivista ideológico, este juez va a hablar sobre la validez de las normas dictadas por los hombres y va a decir que las leyes nazis eran válidas y no se puede condenar a quienes estaban amparadas por ellas. Por lo tanto, hubiera absuelto a los jerarcas nazis. Kelsen quería que el derecho fuera una ciencia, algo más objetivo, más racional, como una fórmula matemática. Entonces, ¿tiene mérito purgar al derecho de elementos que no tengan nada que ver con él, a pesar de que con eso se violen derechos fundamentales? En la perspectiva del positivismo ideológico de Kelsen, sí sería correcto,
Y aunque es una situación hipotética, sí se llegó a aplicar en la realidad. Pregunta, ¿sí se llegó a aplicar en la historia? Les doy una pista. Levantaban la mano y decían Heil Führer. Sí, exacto, los nazis. Sin embargo, consideramos que hacer del derecho una ciencia no necesariamente debe tomar como punto de partida la vulneración de derechos inherentes a la naturaleza humana.